porque nosotros nada somos, todo es por la gracia y por la misericordia de Dios. Todo es por la gracia y por la misericordia de Dios. Que si haya sido así, que porque Dios me usó, muchas almas se salvaron, gloria a Dios, pero jamás yo debo de andar diciendo lo que hice o lo que no hice, que otros sean los que digan lo que pasó, lo que se manifestó, lo que se proyectó en ese lugar, pero jamás mi boca debe andar jactándose de lo que yo hice. ¿No dice el Señor en su palabra? Tú pues cuando ores no seáis como los hipócritas, que aman el orar en las sinagogas de pies y a vista de todos. Tú cuando ores, ora a tu Padre en secreto y en secreto cerrando en tu aposento la puerta, ora a tu Padre en secreto y tu Padre que te ve en secreto te honrará en público. Dios sea el que te exalte, los labios de los otros que te han visto sean los que digan, wow, cómo Dios usó a ese siervo inútil, pero lo usó. Que no seamos nosotros, hermanos, Dios hizo, y yo acá, y yo aquí, y yo cogí, y yo hice lo de acá. Y el Espíritu Santo, ¿dónde quedó? Si le puede dar, aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Dios lo sabe o no lo sabe? ¿Y por qué tenemos que andarlo diciendo? Y tiene que certificarlo bien, gloria a Dios, ¿verdad? Pero evitemos el yo. Yo lo hice. Por mí, no. Cuidado. Eso es jactancia. Amén. Vamos a seguir viendo un poquito más, ya casi concluyendo. Veamos lo que nos dice el libro de Primera de Corintios. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 1. El verso 29. Tenemos 1:29 dice lo siguiente. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Se da cuenta? Aquí también hay otra problemática en la iglesia de Corintios. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, de tal manera que muchos que tenían ciencia, sabiduría y conocimiento procuraban humillar a los que no tenían. Entonces Pablo escribe lo siguiente y dice, vea el verso 26, mirad pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Hermanos, muchos en los Corintios tenían un concepto bien difícil, que solo los inteligentes, los intelectuales eran los que podían de pronto de otra manera administrar los dones o los talentos o el llamado o la vocación que Dios les había dado. Pero Pablo tuvo que hablarles fuerte y decirles, hermanos, que
el intelecto, el conocimiento. Amados hermanos, bendito sea el Señor para siempre. Eso no valía ante el Señor. Por eso es que Pablo llega un momento y dice, amados hermanos, todo lo que yo fui, lo que era, lo tuve por basura. Amén. Y entonces aquí Pablo dice, miren, de lo vil del mundo y de lo menospreciado. Nosotros, en la mayoría de los cristianos, para la gente arrogante del mundo, nosotros muchos de los cristianos, amados hermanos, somos gente vil, gente despreciable. Pero para esa gente lo despreciable, lo vil que el mundo tiene, que somos nosotros, Dios nos toma. ¿Para qué? ¿Para qué nos toma Dios? ¿Para avergonzarlo? Los sabios. ¿Y para qué más? ¿Y para debilitar a quién? A los fuertes. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hay gente que en su ciencia, en su sabiduría, hermanos, en su ideología, hasta loca se ha vuelto, porque la letra mata, más el espíritu edifica. Bendito sea el Señor para siempre. De tal manera que Pablo exhorta y dice, para que nadie, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Hermanos, hay pastores que sin saber leer y escribir, Dios los ha llamado al ministerio. Y hay gente que tiene teología a 5 o 6 años. Hay pastores, hay teólogos que son licenciados en teología. Hay pastores, bendito sea el Señor para siempre, que son máster, que son doctores en teología, pero son diablos disfrazados de ovejas. Bendito sea el Señor, que toman la fe de los ingenuos para hacer ganancias deshonestas. Y muchos de ellos están apostatando y llevando herejía de hombre, ideología de hombre a la iglesia. Por eso hoy en día están presentando un evangelio barato, un evangelio, amados hermanos, bendito sea el Señor para siempre, donde ya se ha corrompido. ¿Saben por qué? Porque ellos se han apoyado en su ideología, se han apoyado en su intelecto, se han apoyado en sus estudios bíblicos, bendito sea Cristo para siempre, pero no le han dado lugar, ni le han dado en su vida la sabiduría ni el lugar que se merece el Espíritu Santo, ya que Él es el que enseña, ya que Él es el que corrige, el que instruye, el que prepara, el que capacita al hombre a fin de que sea preparado, perfecto para toda buena obra. En mi vida pude jactarme y decir, pude estudiar, pero a mí no me sirven los títulos o los diplomas que haya obtenido por medio de la teología. Yo estoy agradecido a Dios que abrió mis ojos. Puedo tener títulos, puedo tener diplomas, puedo tener reconocimientos, amados hermanos, pastorales, teológicos, pero ¿de qué sirve? Con eso yo no voy a echar demonios afuera, con eso yo no voy a ganar almas para Cristo. Con lo que sí voy a ganar almas para Cristo, con lo que sí voy a echar demonios afuera, es con el poder y con la unción del Espíritu Santo. Y hay mucha gente que cree que porque son doctores en teología, licenciados en teología, máster en teología, humilla a los demás, se creen grandes apóstoles, apóstatas, de tal manera que están, amados hermanos, corrompiendo el Evangelio de Jesucristo, llevando herejía barata, hombres corruptos de entendimiento. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor dijo, esa sabiduría, Dios la tiene por basura. Por eso Dios tomó lo vil, lo que no está preparado, lo que el mundo tiene como la escoria del mundo, lo que el mundo tiene como la última cosa del mundo. Dios ahí nos cogió, nos capacitó, nos preparó para avergonzar y humillar a aquellos jactanciosos que creen que por unas cuantas letras pueden humillar a los débiles y a la gente sencilla. A eso se está refiriendo Pablo. Para la gente de afuera somos lo más último, la última escoria. Pero a esa escoria Dios la cogió. A eso último Dios lo cogió para avergonzar a los sabios. ¿Por qué creen que hoy en día los teólogos, grandes teólogos, los grandes filósofos y aún la ciencia está loca cuando ve, amados hermanos, que ahí la ciencia ha declarado ya no hay más vida para esta persona, hay que desconectarla?
y ahí entramos nosotros los hermanitos, los aleluya, y oramos porque está ahí paralítico, oramos porque tiene sentencia de muerte un día, alabado sea Cristo para siempre. Llegamos nosotros, la ciencia se rindió, los médicos nos dan con la solución, pero llegamos nosotros y en el nombre de Jesucristo el paralítico se levanta, el muerto resucita, el mudo habla, el ciego ve, el sordo oye, alabado sea Dios. Y la ciencia, la sabiduría terrenal, animal y diabólica queda aplastada. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde quedó la jactancia? Por eso Pablo dice, para que nadie se jacte en su presencia. He aquí lo fuerte y la ciencia y lo intelectual es humillado por lo que ustedes llaman vil y lo último del mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Vive y reina para siempre el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo la palabra nos enseña cosas grandes y preciosas a las cuales debemos estar atentos, aprendiendo aquí. Alabado sea Cristo, hermano. Que no debemos descuidar esta salvación tan grande. Concluyo acá con un pensamiento. La verdadera fe es humilde, no es orgullosa, no es soberbia. Porque hay unos que creen que la fe es de ser altivo, es de ser orgulloso, soberbio. La verdadera fe es para los humildes. Está en los humildes, está en los humildes. Y la humildad es lo opuesto al orgullo, al egoísmo o al egoísta y a la ambición centrada en sí mismo, que caracteriza la actual era de la maldad. El egoísmo es la esencia del mundano. Por tanto, ser alguien centrado en sí mismo es estar enemistado con Dios. Cuando alguien se centra en sí mismo y cree que por sí mismo vive, camina, soluciona, hace o hará, comprará, venderá, adquirirá, es enemigo de Dios. Porque entonces Dios no está para él. Él cree que por sí solo puede obtener todo. ¿Me hago entender, hermanos? Santiago llama a los creyentes a ser humildes. Escuchen. Bendito sea Cristo. Si le puede glorificar al que vive. Aleluya. Tenemos que hablar y hacer conocer nuestra continua dependencia, no independencia, dependencia de Dios. ¿Cuánto dependemos de Dios? Hay unos que les gusta estar independientes de Dios. Una cosa es ser independiente de Dios, otra cosa es ser dependiente de Dios. Nosotros jamás, por lo jamás, debemos estar callando nuestra dependencia de Dios. Por ejemplo, yo vivo por fe. Yo no trabajo, yo digo, cuando alguien me dice, no me puedo, ¿y usted qué trabaja? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? Bueno, por gracia y por misericordia de Dios, estoy ministrando en una iglesia, soy el pastor de la iglesia y gracias a él. ¿Y cómo vive? ¿Cómo come? ¿Cómo paga? ¿Cómo hace? Yo digo, todo lo que soy, lo que debo de ser es gracias a él. Por el cómo, por el visto, por el camino, por el pago, alquiler de casa, de iglesia, y todo eso, sí, Dios es bueno. O sea, yo estoy hablando a todos de mi dependencia de Dios. Porque si yo digo mi dependencia de su diezmo, gracias a los hermanos que diezman, ¡ja! Aleluya. Alabado sea el Señor. De la continua dependencia de Dios, nunca, escuchen, lección, grábense, memorícese, voy a termino aquí. Siempre debe de estar hablándose de su total y absoluta dependencia de Dios, total y absoluta dependencia de Dios. Un espíritu rebelde
le hace, bendito sea el Señor para siempre. Un espíritu rebelde tiene que estar pendiente de usted, porque un espíritu rebelde siempre va a estar haciéndole la guerra a la piadosa humildad. ¿Cuántos somos piadosos y humildes? ¿Sabe cuál va a ser ese espíritu? Ah, no, es que gracias a que comenzamos enseguida a decir, no, es que ya pues uno va, predica, hace esto, hace lo otro, y uno es bueno. Cuidado con ese espíritu. ¿Sí me entienden, hermano? Su dependencia, mi dependencia. No es que yo tengo mi trabajo y yo gracias a mi trabajo es que... Pero ese trabajo te lo dio Dios. Él te da la vida. Él te da la fuerza. Y si Dios quiere te quita la vida, te quita la fuerza a Él. ¿Dónde te quedó el yo? ¿Dónde te quedó el yo? Bendito sea el Señor. Esto, escucha. Haz todo el bien que puedas, sin importar lo que cueste. No hacerlo es pecado. Por eso dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, póngase de pie, terminamos ahí. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su meditación, por su palabra.